Y una vez más estamos aquí. Bienvenido, bienvenido tú, mi amigo y amiga. Linda familia que está allí reunida justo para ver este programa. Ya comenzó En Busca de Esperanza. Durante estas semanas hemos estado abriendo la palabra de Dios y hemos estado respondiendo a las preguntas más intrigantes de la historia. Ya viste que vimos la mayor rebelión de la historia, la mayor tragedia de la historia, la mayor conquista de la historia y hoy veremos la mayor apostasía de la historia. Bienvenido, permíteme abrazarte allí en el país donde te encuentras. Gracias allí por permitirnos entrar a casa. Gracias también por permitirnos entrar en tu corazón a través de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la mayor apostasía de la historia. ¿Qué cosa es apostasía? Lo vamos a descubrir luego. Quiero invitarte para que juntos podamos hacer una oración. Querido Dios, estamos listos ahora para abrir tu palabra. Gracias porque tenemos libertad de poder abrir, de poder comprender y de poder tomar decisiones de acuerdo a los principios que tú dejaste para nuestra vida. Que tu Santo Espíritu hoy pueda tocar nuestro corazón y que podamos elegir a Jesús. Por eso abrimos tu palabra con esa seguridad de que tú vas a enseñarnos y mostrarnos el camino correcto. En el nombre de Jesús. Amén. Probablemente la mayoría de ustedes ya vio el cuadro que yo tengo aquí y es el cuadro que fue pintado por Jean León de 1824 a 1904, el cuadro de la última oración de los mártires. Esta última oración, o este es el cuadro que pinta aquel Coliseo romano, donde era testigo de cómo los cristianos daban su vida antes que negar su fe. El Coliseo romano fue terminado más o menos en el año 80 después de Cristo. Muchos judíos participaron, judíos y cristianos participaron en la construcción. Y se menciona en la historia que el día de la inauguración de este Coliseo, mataron 5,000 cristianos y 10,000 animales. A partir de ese momento, toda la historia de ese Coliseo es testigo fiel de tanta sangre que se derramó. ¿Por qué? Porque allí era prohibido o no tenían la libertad aquellos cristianos de poder predicar acerca de Cristo o de ser fieles y leales a la palabra de Dios. Entonces, aquel cuadro nos muestra ese momento tan difícil que pasaron los cristianos del primer siglo. Además, en los primeros siglos, la primera iglesia o la iglesia cristiana pasó por momentos muy difíciles. Todos los discípulos de Jesús fueron muertos en diferentes momentos. Por ejemplo, el libro de Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice que el primer apóstol en ser muerto fue Santiago, hijo de Zebedeo. Él fue allí decapitado por Herodes. Ahora, fíjate que es interesante, Pedro murió crucificado cabeza para abajo allí en Roma. Si nosotros continuamos viendo parte de la historia de cómo terminaron los apóstoles de Jesús, encontramos a un Bartolomé que fue lanzado al mar en un saco y ahí murió totalmente asfixiado. Ahora, ¿qué decir de Santiago, hijo de Alfeo? Él murió apedreado por los mismos judíos allá en Jerusalén. Y nosotros podemos también ver la historia de Juan. Juan es el último de los discípulos, el último en quedar vivo. Y a este último, según la tradición judía, dice que le colocaron en un perol de aceite hirviendo, mas Dios preservó su vida. Entonces Domiciano, por querer callar o por querer quitar la influencia de este discípulo de Jesús, lo envió para ser exiliado allá a la isla de Patmos, donde pasó los últimos años de su vida. Mas Dios allí se presentó para traernos la revelación más grandiosa, la que hoy conocemos como el libro de Apocalipsis. Por eso la Biblia y el libro de Apocalipsis especialmente es un tesoro para nuestra vida. Ahí encontramos entonces a Juan exiliado en la isla de Patmos. Ahora, ¿a qué se debió todo esto? La Biblia menciona por qué los cristianos sufren por causa de su fe. El libro de Apocalipsis capítulo 12, mira, abre la Biblia conmigo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, menciona lo siguiente. Apocalipsis 12, 17, dice así: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella,
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando nosotros analizamos qué significa en profecía dragón, no necesitamos una interpretación, porque el capítulo 12, versículo 9, nos dice que el dragón representa al diablo, al enemigo de Dios, al adversario, aquel que se rebeló en el cielo. Y si nosotros vamos al libro de Efesios capítulo 5, versículo 22 al 25, encontramos que iglesia representa, o una mujer representa a una iglesia. Aquí vemos entonces una lucha, un conflicto entre ¿quién? Entre Satanás y la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia son aquellos que deciden seguir a Jesús bajo cualquier situación o bajo cualquier circunstancia. Iglesia es el grupo de personas que se reúne para adorar porque tienen un corazón entregado para Jesús. Ahora fíjate que hay muchos adoradores en este mundo. Existen más de 34,000 religiones en este planeta. Lo curioso es que el diablo no está enojado con todas ellas. Específicamente está enojado con un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Dios colocó aquí en su palabra a su pueblo, no con un nombre, no con características que todos tenían en común, sino que aquel pueblo que guarda sus mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Entonces nosotros encontramos la ira del dragón, el dragón representando a Satanás contra la iglesia y especialmente contra el resto, contra el remanente, porque de toda la iglesia solamente quedó un grupo fiel, un grupo no numeroso, pequeño, fiel. Ahora, ¿por qué solamente quedó un grupo fiel? ¿Sabes? Porque desde el momento que Satanás empezó a perseguir a la iglesia, él tuvo una intención. Quiero desaparecer a todos los seguidores de Cristo. Sin embargo, Tertuliano mencionó, mientras más cristianos mataban, más cristianos se levantaban. Parecía que la sangre de los mártires, de aquellos que daban su vida, no importa antes que renunciar a su fe, pareciera que la sangre era como semilla para que más cristianos se levantasen. Entonces el diablo dijo, yo no gano nada matando cristianos, porque mientras más los destruyo, más cristianos se levantan. Y allí viene un cambio de estrategia. Y ese es nuestro tema de hoy. Ese cambio de estrategia se llamó apostasía. Pero antes quiero leer un texto maravilloso que está en este maravilloso libro que se llama En busca de esperanza. Probablemente tú lo recibiste como regalo. Mira lo que dice. La historia de la iglesia primitiva testifica del cumplimiento de las palabras del Salvador. Los poderes de la tierra y el infierno se unieron contra Cristo y contra sus seguidores. El paganismo vio que si el evangelio triunfaba, sus templos y altares serían barridos. Por tanto, reunió sus fuerzas para destruir la cristiandad. Entonces se encendieron los fuegos de toda persecución. Entonces, cuando Satanás vio que no podía o no lograba su objetivo cuando perseguía a los cristianos, él cambió de estrategia. Aunque Dios le dio un consejo en el libro de Apocalipsis 2:10 a la iglesia y dice, sé fiel a tus principios, sé fiel hasta la muerte, no importa si pierdes la vida por causa de mí, dice Jesús, porque yo te voy a dar la vida eterna. Ahora, ¿cuál es la estrategia que empleó el diablo? El diablo colocó tradiciones o introdujo tradiciones y empezó a corromper la verdad. ¿Qué significa eso? Mira lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 2, el versículo 11 o el versículo 14 y versículo 15. Apocalipsis 2, 14 dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes aquellos que retienen la doctrina de Balaam, aquellos que enseñan y aquellos que ponen tropiezo a mis hijos. Versículo 15. También tienes aquellos que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los cuales yo aborrezco. Eran grupos que intentaron ya desde la iglesia primitiva romper el compromiso fiel a Dios y empezaron a traer por allí costumbres paganas. Sin embargo, nosotros conocemos por la historia que algo ocurrió en el año 313. Apareció un emperador llamado Constantino y Constantino firmó un edicto que se llamó el Edicto de Milán, donde cesaba la persecución para todos los cristianos. Y a partir de ese momento, la iglesia perseguida empezó a tener favores. ¿Qué tipo de favores y qué tipo de privilegios?
Ahora dejó de ser perseguida, tenía comodidad, solo que Satanás usó a estos grandes gobernantes ¿para qué? Para que a cambio de la libertad que le dan a los cristianos puedan aceptar todas las herejías que ellos traían, todo el paganismo que él traía. Por eso es que la conversión de Constantino no fue una conversión sincera. Él trajo tantas costumbres, tantas cosas que hoy se practican y no tienen una base bíblica. Empezó a ingresar a partir del segundo siglo en adelante. Empezó a corromper la pureza de la verdad. Entonces, ¿qué cosa sucedió? El gran adversario trató de obtener por medio de astucia lo que no había logrado por medio de la fuerza. La persecución cesó y su lugar ocuparon las peligrosas tentaciones de la prosperidad temporal y los honores mundanos. Se indujo a los idólatras a aceptar parte de la fe cristiana mientras rechazaban las otras verdades esenciales. Entonces, el libro de Apocalipsis refleja que no toda la iglesia o no todos aquellos que dicen ser seguidores de Jesús son aquellos que están de parte de Jesús. Había un grupo de seguidores que prefirieron seguir tradiciones dadas o traídas del paganismo en lugar de colocar su fe y su fundamento sobre la palabra de Dios. Es por eso que en el libro de Apocalipsis capítulo 17 nosotros encontramos una iglesia que también dice adorar a Dios. Sin embargo, es llamada la Grande Babilonia, porque hay una confusión de creencias, filosofías, tradiciones mezcladas con la verdad. Y en el libro de Apocalipsis nosotros encontramos a otra iglesia, lo cual lo llama una iglesia apóstata, una iglesia infiel, una iglesia que dejó la pureza de la verdad y empezó a contaminar sus principios y sus creencias. En el libro de Apocalipsis nosotros encontramos dos pueblos. La iglesia verdadera, representada como alguien que está vestida de sol. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 2 encontramos las características y cualidades que tiene esta iglesia. Y Apocalipsis 17 encontramos la iglesia falsa, una iglesia contaminada, una iglesia que empezó a colocar sus creencias en tradición antes que en la palabra de Dios. Ahora tú te preguntarás, ¿cómo se corrompió la fe? ¿Cómo fueron traídos algunos principios paganos para la iglesia? Entonces yo quiero que tú prestes atención, porque mira cómo Satanás con su astucia y su estrategia logró contaminar la pureza de la verdad. Sin embargo, el libro de Daniel capítulo 7, versículo 25, habla ya de un poder diabólico que se levantaría a través de todo el tiempo para poder contaminar o para poder quebrar ciertos principios divinos. Daniel capítulo 7, versículo 25 dice, entonces hablará palabras contra el Altísimo y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Sabes de qué está hablando? De un poder que se levantó en la Edad Media, específicamente a partir del año 538 después de Cristo. Este poder religioso que empezó a perseguir cristianos, este poder que abrió las puertas para la Santa Inquisición, este poder a quien llamaba herejes a quienes querían ser fieles a la palabra de Dios. Ahora presta atención, dice que cambiará los tiempos y la ley. Este sería un poder apóstata profetizado por Daniel capítulo 7, versículo 25. Nosotros ya en un programa anterior hablamos acerca de la ley de Dios y dijimos algo muy claro, la ley no salva, mas tiene una función, ¿verdad? Uno cuando recibe la gracia de Cristo, Cristo nos ayuda a vivir en armonía con su palabra y con su ley. Si tú empiezas a revisar cómo este poder cambió la ley de Dios, manipuló, quebró la ley de Dios, tú tienes que revisar dos libros. Mira, yo tengo aquí un libro que tú debes tener allí en casa, que se llama Catecismo. Y yo tengo aquí también la Biblia. Hay muchas personas que han leído más el Catecismo que la Biblia. Mas hoy quiero hacer una comparación muy sincera y muy transparente. Si tú tienes un catecismo allí, tú puedes revisar lo siguiente. Mira cómo fueron cambiados la ley de Dios.
Por ejemplo, el primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí. El segundo dice, no te harás imagen ni escultura. Eso dice Éxodo capítulo 20. Sin embargo, el catecismo anuló el segundo mandamiento. Aquel que dice, no levantarás escultura, lo cambió por no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y mira, alteró el orden de los mandamientos. El tercer mandamiento dice, guardarás el domingo y las fiestas. ¿En qué parte de la Biblia se encuentra eso? Ahora, el cuarto mandamiento fue totalmente alterado. El cuarto mandamiento de la ley de Dios dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Y según el catecismo dice, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, el 10º mandamiento fue duplicado. Porque el 10º mandamiento en la Biblia dice, no codiciarás. Sin embargo, según el catecismo dice, no desearás la mujer del prójimo y no codiciarás las cosas ajenas. Es decir, el 10º mandamiento fue dividido en 2 para que pueda llegar a 10 mandamientos. Ahora te das cuenta que a través del tiempo ocurrió una grande apostasía. ¿Qué cosa es apostasía? Abandonar el camino correcto, dejar la verdad y abrazar algo que está contaminado, algo que está alterado. Entonces yo quiero hacerte un desafío hoy. Empieza a revisar todas tus creencias. Empieza a revisar por qué haces lo que haces, por qué comes lo que comes, por qué guardas el día que guardas. ¿Tiene un respaldo bíblico? No me digas porque el pastor dice así. No me digas porque la iglesia cree así. Tú tienes que decirme porque la Biblia dice así. Finalmente, en este mundo nosotros solamente encontramos 2 pueblos. Solo existen 2 caminos y cada camino tiene un destino totalmente diferente. Uno de los grandes hombres que fue capaz de dar su vida, de entregar su vida antes que negar su fe, fue Policarpo. Aquel hombre de 86 años. Él fue allí uno de los obispos de la iglesia de Esmirna. Un día le dijeron, renuncia a tu fe, ya estás viejo. ¿Cómo es posible que tú vas a preferir la muerte antes que renunciar a tu fe? ¿Qué cosa puede ser más valioso que la vida? Y Policarpo se levantó y dijo así, durante 86 años, Dios nunca ha fallado sus promesas. Dios nunca me falló. ¿Cómo yo le voy a fallar a esta edad? Querido, Dios está buscando hoy un pueblo fiel. Un pueblo sincero. No me digas, pastor, yo soy sincero. Dios te llamó a ser fiel. Dios te llamó a formar parte de un pueblo. Pero de ese pueblo que coloca la palabra de Dios por encima de cualquier tradición. Yo conozco gente adorando pastores, gente adorando iglesias. Cuando yo pregunto a alguien y le digo, ¿por qué vas a este lugar? Dice, es que yo me siento bien. Gente buscando sensaciones antes que buscar la verdad. Conozco iglesias llenas con corazones vacíos. Conozco iglesias que hacen solamente shows. Conozco iglesias que solamente van porque la gente espera un milagro, mas no espera tener la palabra de Dios en su corazón. Conozco iglesias que buscan satisfacer al ser humano según los caprichos y deseos que ellos tienen, mas no presentar la verdad. Entonces tú solamente tienes 2 caminos y cada camino tiene un destino diferente. Yo te voy a hacer una pregunta. No voy a hablar acerca de tu sinceridad, sino de cuán fiel tú eres a la palabra de Dios. Entonces, allí donde tú estás, toma una decisión. Coloca tus principios y tu fe en la palabra de Dios. Y no importa si la mayoría hace lo contrario, tú tienes que estar cimentado en aquella roca firme que es la palabra de Dios. Tú tienes que estar cimentado en Cristo. Tú tienes que estar cimentado en la palabra. ¿Dónde está tu fe? ¿En una iglesia, en un líder o en la Biblia? Yo voy a invitar al cuarteto Arautos du Rey que venga para cantar. Mientras ellos cantan, yo quiero que tú tomes una decisión importante. Quiero recordarte algo. El diablo no está enfurecido contra todos aquellos que dicen ser cristianos, sino especialmente con un grupo fiel. Es aquel que guarda los mandamientos de Dios y aquellos que tienen el testimonio de Jesús. Aquellos que tienen la fe de Jesús en su corazón. Y hoy te invito a abrazar esa misma fe. Te invito a abrazar a ese mismo Jesús y te invito a respetar la palabra de Dios y a colocar la Biblia por encima de cualquier tradición o de cualquier cosa que alguien pueda decir. Mientras el cuarteto canta,
te invito a tomar esta decisión.